Secundaria segundo grado. Matemáticas. Antecedentes sobre las medidas de tendencia central. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy el maestro Saúl Huertas y Ventura y en esta ocasión les ayudaré a comprender el tema de este programa. Ustedes, ¿cómo están? Deseo que se encuentren bien y con mucho ánimo para seguir aprendiendo. Espero que esta sesión les resulte útil y práctica. Comencemos. Alumnas y alumnos, en esta sesión van a necesitar su cuaderno o algunas hojas de papel, lápiz, goma, sacapuntas y bolígrafos para hacer sus anotaciones. Es necesario que registren las reflexiones e ideas que concreten con las explicaciones que aquí desarrollaremos. Además, escriban sus dudas y dificultades, las cuales pueden consultar con su profesor titular, con quien pueden comunicarse a distancia. Durante su aprendizaje, han hecho un breve recorrido histórico que permite dimensionar la importancia de la estadística tanto a lo largo de la historia como en la actualidad. Hemos estudiado por qué la estadística utiliza la aleatoriedad en el diseño de sus experimentos para conseguir que los resultados de un experimento en una muestra puedan ser extendidos a una población. También hemos revisado algunos antecedentes sobre las medidas de tendencia central y la metodología básica necesaria para procesar datos y obtener esa información estadística. En esta sesión avanzaremos en conceptos formales y revisaremos una metodología que permite obtener las medidas de tendencia central en diferentes conjuntos de datos. Reflexionaremos sobre el tipo de experimentos diseñados que requieren este tipo de procesamiento y la información que ofrecen las medidas de tendencia central. Y cómo es que éstas dependen del tipo de datos y del procesamiento de la información. Observaremos que existen diferentes métodos para agrupar, organizar y presentar información del estudio de un fenómeno o cualidad de una población o de una muestra. Se hará énfasis en el uso de medidas estadísticas para cuantificar las características del caso analizado y el procedimiento para determinarlos. Las medidas estadísticas sobre las que reflexionaremos son la media aritmética, mediana y moda. Además, tomaremos decisiones para elegir en qué casos es más recomendable usar cada una de estas medidas. Comencemos. La gráfica que se muestra corresponde al gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar en grandes rubros del gasto, conforme a una encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares realizada por INEGI en 2018. Observen la gráfica. ¿Cuál es el rubro que generó un mayor gasto familiar? ¿En cuál rubro el gasto familiar representa una menor carga monetaria? ¿Cuál es el rubro que tiene un gasto aproximado de 6,400 pesos? Registren sus respuestas. Para contestar las preguntas relacionadas con la gráfica, deben observarla con detenimiento y analizarla. ¿Cuáles son los datos que se consideraron para construir esta gráfica? En esta gráfica se observan las diferentes categorías de estudio, las cuales se localizan en el eje vertical y en el eje horizontal se anota el promedio en pesos del gasto destinado a cubrir cada uno de los rubros, definiendo una escala para su representación. Continuemos con la situación problema. Revisen sus respuestas a los planteamientos que se hicieron.
¿Cuál es el rubro que generó un mayor gasto familiar? El rubro que demandó mayor gasto monetario, de acuerdo con la gráfica, es el que está representado por la barra de mayor longitud. En este caso, alimentos, bebidas y tabaco. ¿En cuál rubro el gasto familiar representa una menor carga monetaria? El rubro de cuidados de salud, el cual está representado en la gráfica con la barra de menor longitud. ¿Cuál es el rubro que tiene un gasto aproximado de 6,400 pesos? Visualicen la gráfica. Notarán que entre las líneas que están etiquetadas como 6,000 pesos y 8,000 pesos, hay otras 4 líneas auxiliares que representan 400 pesos, ya que al dividir cada porción de escala que representa 2,000 pesos en 5 partes iguales, resulta 400 pesos. Lo que significa que el rubro de transporte y comunicaciones es el que tiene un gasto aproximado de 6,400 pesos. Hasta aquí hemos analizado la información que se presenta por medio de gráficas. ¿Existen otros métodos que cumplan con esta finalidad? Esta pregunta me parece interesante. Para responder, resolvamos la siguiente situación. Danae se ha propuesto mejorar su promedio respecto del que obtuvo el curso escolar anterior, que fue de 9,5. Las calificaciones que lleva hasta ahora son las que se observan. Allá en casa, ¿piensan que Danae pueda cumplir su propósito? Danae necesita obtener un promedio igual o mayor a 9,6 en este ciclo escolar para superar el del anterior. Analicemos la información a partir de las siguientes preguntas. Inciso A. ¿En alguno de los bloques cumple con el promedio que se propuso? ¿En cuál fue? Inciso B. Si conserva su promedio actual, ¿alcanzará a cumplir con su propósito? Inciso C. ¿Qué calificación ha obtenido más veces? Inciso D. Si se ordenan las calificaciones de Danae de menor a mayor o de mayor a menor, ¿cuál quedará justo a la mitad de los datos? Inciso E. Si Danae obtiene 5 calificaciones de 10 y 4 de 9 en el bloque 3, ¿qué promedio final obtendrá? Allá en casa, reflexionen. ¿A qué se refiere el promedio? ¿Cómo se calcula este valor? Escriban sus respuestas. La media aritmética, también conocida como promedio, se define como el cociente de la suma de los valores de los datos entre el número total de datos. Entonces, la media aritmética es igual al cociente de la suma del valor de x subíndice 1 más el valor de x subíndice 2 más el valor de x subíndice 3 hasta llegar al enésimo término, dividido entre el número de datos n. En la expresión que vemos en pantalla, x con una barra en la parte superior representa la media aritmética. N es el número de datos, x1, x2, x3 y xn representan los valores de la variable estudiada. Por lo tanto, para calcular el promedio de cada uno de los dos bloques, debemos sustituir en la fórmula anterior las calificaciones obtenidas en cada asignatura. Muy bien, entonces, para calcular el promedio del bloque 1, se suman las calificaciones obtenidas y esa suma se divide entre el número de asignaturas. Por lo tanto, la media aritmética es igual al cociente de la suma de 9 más 9 más 9 más 10 más 10 más 8 más 9 más 10 más 10 entre 9. La suma es igual a 84, que dividido entre 9 es igual a 9,3 periódico. Este promedio se trunca hasta los décimos y se deja como 9,3. Ahora,
Calculemos el promedio del bloque 2. El promedio es igual al cociente de la suma de 10 más 10 más 9 más 10 más 10 más 9 más 10 más 9 más 10 entre 9, lo que es igual al cociente de 87 entre 9, que es igual a 9.6 periódico. De la misma manera que en el promedio anterior, este se trunca y se queda como 9.6. De acuerdo con los datos obtenidos, Danae solo cumple con el promedio que se ha propuesto en el bloque 2. Por tanto, contestando a la segunda pregunta, si mantiene esos promedios, no puede obtener el promedio que desea, porque es inferior a 9.6. ¿Por qué se afirma que no alcanzaría Danae el promedio que se propuso? Buena pregunta. Danae solo cumple en uno de los dos bloques con el promedio que desea obtener. Y como en el otro es un promedio inferior, entonces el promedio acumulado es menor a 9.6. Danae obtuvo el promedio de los dos primeros periodos de la siguiente manera. Como en el bloque 1 el promedio es de 9.3 y en el bloque 2 es 9.6, entonces obtuvo el cociente de la suma de 9.3 más 9.6 entre 2. Esto es igual a 18.9 entre 2, lo que resulta igual a 9.45, que en este caso también se trunca con el mismo criterio que los anteriores y se obtiene 9.4. Allá en casa, piensen, se obtendrá el mismo resultado si suman las 18 calificaciones de los dos bloques y el total es dividido entre 18, que es el total de datos. Desarrollemos esa conjetura para conocer si es válida. Al calcular el promedio, considerando en total el conjunto de datos de los bloques 1 y 2, se tiene la media aritmética o promedio es igual al cociente de la suma de 9 más 9 más 9 más 10 más 10 más 8 más 9 más 10 más 10 más 10 más 10 más 9 más 10 más 10 más 9 más 10 más 9 más 10 entre 18. Esto es igual a 171 entre 18, lo que es igual a 9.5. Los resultados se aproximan mucho, pero no son iguales. ¿Ustedes a qué atribuyen esta diferencia? Esta variación se debe a que truncamos a décimos los promedios en el primer cálculo. Como no se consideraron el resto de decimales, el resultado que obtuvimos es aproximado. Por lo tanto, si quieren obtener la media de un conjunto de datos, se debe hacer el cálculo completo, tal y como indica la fórmula. Sin embargo, se comprueba que, si mantiene el promedio, no alcanzará el 9.6 que se propone obtener. Para responder a la tercera pregunta, se debe determinar la calificación que más veces obtuvo Danae. Para conseguirlo, podemos organizar los datos en una tabla de frecuencias, como se muestra en la imagen. En la primera columna se colocaron las calificaciones obtenidas. En la segunda, la frecuencia o número de veces que obtuvo la calificación correspondiente en el bloque 1 y en la tercera columna, las veces que obtuvo la calificación en el bloque 2. Así, en el bloque 1, la calificación de 8 la obtuvo una vez, la de 9 la obtuvo 4 veces y sacó 10 en 4 ocasiones. En este caso, obtuvo tantos 9 como 10. En el segundo bloque, no obtuvo 8. La calificación de 9 la consiguió 3 veces y el 10 lo alcanzó en 6 asignaturas. Por tanto, la calificación que más veces obtuvo fue 10.
¿Qué nombre recibe dentro de un tratamiento estadístico el dato que más veces se repite? Es correcto. Este valor se llama moda. Y si los datos están organizados, resulta más sencillo obtenerlo. Para responder la cuarta pregunta, debemos determinar el valor que se encuentra a la mitad de los datos ordenados. Por lo tanto, podemos acomodar los datos del menor al mayor o del mayor al menor. En esta ocasión lo haremos de mayor a menor. Así, para el bloque 1 se tiene 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, donde se puede observar que el dato del centro es 9. Y para el bloque 2, el orden es 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, quedando el 10 en el centro del listado. Al ordenar un conjunto de datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, puede existir un dato que se localice en el centro del listado. ¿Qué nombre recibe? Exacto. Este dato se llama mediana. La mediana se define como el valor central de un conjunto de datos cuando estos están ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Se debe tener en cuenta que la mediana es un dato que depende del número de datos que se tengan. Para obtener este dato, se tienen dos criterios. Caso 1. Cuando el número de datos es impar, la mediana corresponde al dato del centro de los datos ordenados, como en el caso de cualquier bloque de las calificaciones de Danae. Aquí, la mediana pertenece al conjunto de datos. Caso 2. Cuando el número de datos es par, se ubican los dos valores que se encuentran en el centro y la mediana se obtiene del promedio de esos datos. Por ejemplo, si los datos son 8, 8, 9, 10, la mediana es el promedio de 8 y 9, o sea, 8.5. En este caso, la mediana puede ser o no parte del conjunto de datos tal como la media. Continuamos con el último cuestionamiento. Si Danae obtiene 5 calificaciones de 10 y 4 de 9, en el bloque 3, ¿qué promedio final obtendrá? En casa, realicen los cálculos y contesten esta pregunta. Entonces, al hacer el cálculo de la media de las calificaciones del bloque 3, se tiene que el promedio es igual al cociente de la suma de 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 9 más 9 más 9 más 9 entre 9, igual a 86 entre 9, igual a 9.5. Al truncar el resultado en los décimos, si deseamos obtener el promedio de todas las calificaciones, podemos desarrollar la suma completa. En este caso, se tiene que la suma de todas las calificaciones es igual a 257 y en total son 27 calificaciones. Por lo tanto, 257 entre 27 es igual a 9.5. Truncando en los décimos, como se puede observar, con esas calificaciones, Danae no logrará el objetivo de obtener 9.6 como promedio final. Podría alcanzar esa calificación o ya no. Si ella obtiene solo 10, entonces la suma total de calificaciones es de 261. En ese caso, 261 entre 27 es igual a 9.6. Truncado en los décimos, si obtiene un 9 y 8 dieces, su promedio es de 9.6. Y si obtiene 2 nueves y 7 dieces, entonces su promedio sería de 9.5. Con esto, veremos que solamente
sumado 89 o 90 con sus calificaciones del bloque 3, podría alcanzar el promedio que ella desea. Con esto terminamos con la situación planteada. Ahora recuperaremos los conceptos utilizados para resolver este planteamiento, con la finalidad de que ustedes reflexionen al respecto. Las gráficas o tablas pueden describir un fenómeno, sin embargo, se puede recurrir a valores estadísticos como las medidas de tendencia central para describir la situación y obtener un dato representativo de las características del conjunto de datos. Las medidas de tendencia central son el promedio o media aritmética, que es el cociente de la suma de todos los valores entre el número de datos. Mediana es el valor que se ubica en el centro al ordenar el conjunto de datos, o el promedio de los dos valores centrales. Moda se define como el valor de la variable o el dato que presenta la mayor frecuencia. Ahora es momento de poner en práctica todo lo aprendido con la siguiente situación. A una clase de natación asisten personas de las siguientes edades: 27, 22, 29, 27, 82, 20, 28, 29 y 70 años. ¿Qué medida de tendencia central es la más apropiada para representar el conjunto de datos? ¿Por qué? Para responder a la pregunta, se deben calcular las medidas de tendencia central. Para la media aritmética, debemos sumar los valores de los datos y esa suma dividirla entre el número de datos. Los valores de los datos se refieren a las edades de los asistentes a la clase de natación. Estas son 27, 22, 29, 27, 82, 20, 28, 29 y 70 años. Entonces, la media aritmética es igual al cociente de la suma de esos valores entre 9. Esto es igual a 334 entre 9, lo que es igual a 37.1 periódico. Entonces, la media aritmética es 37.1 años si truncamos a décimos. Ahora, se ordenan los datos del menor al mayor valor o del mayor al menor valor. Aquí lo haremos del menor al mayor. El orden es el siguiente: 20, 22, 27, 27, 28, 29, 29, 70 y 82. Como son 9 datos, entonces la mediana la encontramos en el centro. En este caso, el dato se encuentra en la posición 5. Así, la mediana es 28 años. La medida de tendencia central que hace falta identificar es la moda. Los datos ordenados para encontrar la mediana nos serán útiles para identificar la moda, ya que es el valor que aparece más veces en el conjunto de datos. En este listado se pueden observar dos valores que tienen el mismo número de repeticiones y es mayor que la frecuencia de los demás, el 27 y 29, con 2 repeticiones cada uno. Por tanto, este conjunto tiene 2 modas, 27 y 29 años. De esta forma, determinamos que el conjunto de datos es bimodal, por tener 2 modas. Un conjunto de datos puede ser unimodal si la moda es única, bimodal si cuenta con 2 modas, multimodal si se presentan más de 2 modas y amodal si no tiene moda. Volviendo a la situación planteada de las medidas de tendencia central, ¿cuál es la medida que mejor describe a este conjunto de datos? En la imagen se presenta el conjunto de datos en forma ordenada, de menor a mayor. Además, se muestran las medidas de tendencia central que se obtuvieron. Observen que hay 2 edades, 70 y 82,
que son datos atípicos por ser muy diferentes a las edades de las otras personas. Estos valores extremos afectan directamente el valor de la media aritmética, que es igual a 37.1 años. Si se compara la media aritmética con los datos, se nota un sesgo. Por ello, se puede interpretar que 37.1 años no es un dato representativo del conjunto de datos, porque ninguna de las edades registradas se acerca a ese valor. Por otro lado, la moda tiene limitaciones en su uso, sobre todo cuando el conjunto de datos tiene más de una moda, como en esta situación, cuyas modas son 27 y 29 años. Por lo tanto, la mediana es el parámetro que mejor describe este planteamiento, ya que los valores atípicos no afectan su valor y, al ser un conjunto de datos impar, es un dato propio del conjunto. Se puede decir que la edad de las personas que asisten a esta clase de natación es de 28 años aproximadamente. Con esta situación se evidencia cuándo es recomendable usar la mediana en lugar de la media o la moda para describir el conjunto de datos. Sin embargo, cabe mencionar que la medida más representativa no siempre es la mediana. Existen conjuntos de datos más homogéneos para los que la media o promedio es el valor más representativo. Además, para hacer cálculos estadísticos o algebraicos, esta es la medida más adecuada, ya que en su constitución se consideran todos los datos. Por otra parte, la moda depende solo de la frecuencia. Puede calcularse para variables cualitativas, por lo que es el parámetro que representa mejor a un conjunto de datos del que no se puedan hacer más cálculos. Finalmente, como ya se pudo constatar, la mediana es menos sensible que la media a datos extremos, por lo que ofrece una mejor representación en los casos en los que los datos de un conjunto son más heterogéneos. Con esto hemos llegado al final de esta sesión. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.